Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a una charlita más. Miren, el día de hoy nos venimos al Centro Cultural Fátima en San Pedro Garza García, Nuevo León. Sí, señor. Y miren nada más el personaje tan increíble que tengo a mi lado. Para quienes la están viendo, pues ya saben un poquito de qué va el tema. Para quienes no, se las presento. Virgin Castel, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bien, bien, contenta de charlar contigo hoy. Miren, así de bote pronto les comparto. Digo, ustedes saben que nosotros siempre estamos buscando pues la charlita y la jiribilla y algo que sume y compartir experiencias, ¿no? Creo que eso es lo rico cuando se comparte algo. Ujú. Entonces, yo como te comentaba en su momento, me llegó, llegó a mis oídos tu nombre como una persona muy interesante. O sea, ya me compartieron quién eras y luego ya me puse a ver un poquito qué onda. Y bueno, nada, así como preámbulo, aún encabezando el Centro Cultural Fátima aquí en San Pedro, pero más allá, y ahorita que lleguemos un poquito puntualmente a lo que está pasando hoy en día, rápidamente, Virgin, una pregunta así de bote pronto, ¿tú recuerdas cómo eras cuando tenías 10 años de edad, cuando eras una niña? Sí, ¿Cómo fue tu infancia? Así de bote pronto, como por esa edad, ¿cómo era la infancia de Virgin? ay, muy buena pregunta. Pues creo que yo tuve una infancia muy aventurera. Tuve Ok, la fortuna de crecer en un núcleo familiar nómada y tuvimos cambios de domicilio, de paisajes, ok, de entornos cada 2 o 3 años a lo largo de toda mi infancia. Entonces, para los 10 años vivía en el campo, en el sureste, y era un lugar que amé muchísimo, era muy feliz, me sentía muy libre. Em, Era un pueblo muy pequeño, yo soy más de pueblo, creo, crecí más en pueblo, soy ¿te más. gusta más, digamos, el campo que la ciudad, por así decirlo? Pues creo que no, me gustan a mí las ciudades. Ok, Creo que hasta no se me detecta que soy tan ranchera a la ok, tan, primera. tan campirana, ¿no? Pero sí, sí soy. Tenía un huerto, tenía gallinas, tenía todas esas cosas a los 10 años y me hacía feliz cocinar mis cosechas. Y es algo que mi madre nos inculcó mucho y mi papá siempre apoyaba y festejaba. Entonces mi infancia es muy tradicional, soy hija de un funcionario público eh, que hizo una carrera en la Guardia Nacional Ok, y de una ama de casa que era de una familia de migrantes italianos ok. y que nunca, creo que nunca se acopló del todo en Francia por herencia y creo que me lo compartió de alguna manera y yo nunca me sentí tan francesa. Fíjate, dice Rafael Lechowski en una de sus letras que cuando uno deja su país, deja de ser de su país para ser de todo el mundo. Y en función de eso es cómo se va como construyendo, no esta identidad como tal, pero sí los criterios. Por ejemplo, me llama la atención que tú dices, a mí me gustaba mucho cocinar mis cosechas, pero yo creo que era ese como esa culminación de ese proceso, porque tú eras testigo desde que se ponía la semillita, cuidar la planta, regarla para que creciera Sí, y después cosechar un fruto. Entonces era como, quizá como tener un juguete nuevo, ¿no? O sea, irlo quién como, sabe, sí, pues sí, sí, creo que no me, sí, digamos, tu infancia entonces fue más aventurera por lo que nos sí, dices. no era tan juguete, fíjate, O sea, puede ser. era más curiosa quizá. Sí, mucho, y aparte mi hermano y mi hermana pues teníamos 2 y 3, o sea, en total tenemos 3 años de diferencia, somos como que no gemelos, pero casi, o sea, crecimos Pues pegaditos muy los tres, pegaditos, ¿no? Ajá. entonces pues, los tres nos adelantábamos a cosas, ¿no? Ok, ok. Yo era la más tranquila, creo. Ah, sí. Y caray, entonces, Yo era muy tranquila, muy callada y muy dócil, muy obediente. Y como, creo que a la fecha lo soy de alguna manera. Pero
pero ya no, de niña sí era la tranquila de la de familia. la familia. Sí. Mira, te pregunto esto porque muchas vertientes artísticas, no sé, la música, la fotografía, la poesía, em, y de alguna manera que he tenido oportunidad con platicar con muchos de ellos, al momento de compartir como este punto de quiebre en donde deciden dedicarse al arte o a su arte, muchas veces es como no tanto por herencia, que también influye mucho que papá o mamá se dediquen a alguna disciplina, pero muchas veces es, por ejemplo, no sé, el abuelo que le regaló una cámara fotográfica a alguien y esa cámara fue el punto de inflexión, ¿sabes? Contigo, ¿cómo fue? O sea, ¿se fue tejiendo quizá esta vertiente artística desde que eras pequeña, en el campo, la curiosidad que te daba, no sé, la vida quizá? Em, ¿Dónde surge la curiosidad por el arte en sí y en dónde descubres tú que te gusta esto y que encima eres buena para hacerlo? ¿Lo tienes como identificado? Sí, sí, yo tenía una abuela ilustrada, campesina ilustrada, Ok. y ella tenía en su casa, le gustaba mucho la pintura y le gustaba mucho la escultura de mármol. Traía ella siempre todo de Italia para llenar la casa de cosas de Italia, pero pues, en la escalera a los cuartos tenía una reproducción de esas X, o sea, era como un póster, pero lo había enmarcado, así como si fuera pintura, y lo tenía en medio de la escalera. Entonces yo veía esa pintura de Botticelli, que es el nacimiento de Venus, cuando era niña, como un gran milagro, porque pues a los 5 años ves una imagen de algo que parece real, pero no, porque esa referencia esos cuerpos clásicos, Tu abuela, el por ejemplo, pelo, las telas, el mito que está atrás. A los 5 años ya no sabes de eso, nomás ves una imagen maravillosa. Y me quedé muchas horas de la infancia viendo esa imagen. Y luego creo que la visita al Museo de Dalí, también en España, fue importante cuando tenía como 7, 8 años. ok. Ahí sí, como que me pasó un trance bien raro de ser súper callada y Ajá. seria, y porque pues, era así, o sea, soy así, pero empecé a entrar en un trance maravilloso cuando me di cuenta que su museo no era nada más de estar viendo cuadros, sino que podías entrar a una sala, subir una escalera y ver que la sala se transformaba en una cara, ¿no? O Como el retrato de interactuar con el Gala en museo. burbuja a mí me impactó muchísimo. Por ejemplo, todos sus objetos que él inventaba o retomaba de todo su estudio de la óptica, me maravilló y empecé a correr y a estar súper emocionada. Sentí un mundo que no había sentido en mí. Y creo que la experiencia estética, si es para ti como un destino de vida, pues obviamente sí la reconoces en episodios, ¿no? Pero creo que tuve siempre un entorno muy festivo. Había un restaurante en la familia, había muchas fiestas en ese restaurante, había manteles rosas, la comida era de un excelente nivel y era comida italiana y era el lugar donde nos reunábamos toda la familia siempre que había un festejo o cuando estábamos todos reunidos a las fiestas, ¿no? Entonces tuve una infancia también muy tradicional, muy familiar y de una familia muy grande. Ok. Muy diversa quizá. Donde bailábamos y comíamos y escuchábamos buena música, o sea, y creo que es, esto te va también dando como formando Un un criterio, ¿no? criterio o algo. Claro, digo, es muy natural justo y yo siempre lo he creído, muy natural justo que este tipo de cosas, pues literal las mamamos de la familia, ¿no? Y Sí, no meramente por el hecho de aprender, porque también aprendemos por mimetismo, pero no nada más es el copiar y reflejar algo que lo estoy aprendiendo, sino tomar
lo que me sirva poquito de aquí o lo que porque no nos puede acomodar todo. Entonces mira, yo lo veo como las religiones, por ejemplo, ¿no? Es un doctor que se llama, bueno, se hace llamar Rafa Rufus, y él, cuando era pequeño, como a los 10 años, que se iba a confirmar en la religión católica, tiene esta charla con su mamá, porque él empieza a investigar y se da cuenta que confirmarse en una religión es negar todas las demás. Entonces él le dice a su mamá, ¿sabes qué? No me quiero confirmar. Dice, ¿por? Le dice, mira, me puse a investigar las demás religiones y dice, nada contra de las religiones, todo cool. Dice, pero mira, te lo voy a plantear como si fueran artes. Si yo me confirmo en la música, estoy negando el teatro, la danza, la gastronomía, la pintura, la escultura. Y dice, y todas son hermosas. Entonces, nada en contra, pues, de la religión católica, dice, pero no quiero negar todo esto. Muy por el contrario, mira, me sirve poquito de esto, poquito de esto. Entonces, yo voy agarrando lo que me sirve en una narrativa de religión para yo llevar mi vida. En el arte, según lo que nos compartes, quiero creer que fue así, ¿no? O sea, tenías una familia muy diversa, muy, muy tradicional en el sentido de las reuniones familiares, pero había un color amarillo por acá, pero no solo era amarillo, sino había uno rosa por acá, y eso hacía como diverso, no quedarse con algo y conformarse, y esa sed de ser curioso. Dentro de tantos matices en el arte, ¿cuál es como el que más, o con el que más te identificas tú? Artísticamente hablando, ¿qué es como lo tuyo, lo que dices? Pues es que eso me lo pregunto constantemente y no te puedo contestar Es esa difícil, pregunta ¿cierto? Sí, claro. porque sería traicionar otra parte o adelantarme sobre ella. A mí me cuesta muchísimo reducir mi campo de acción a una sola cosa y por Disciplina. eso no soy una buena candidata para la academia tal y como se trabaja hoy Ok, ok. porque a mí me gusta más la amplitud de los temas más que la especialización muy profunda en uno. Como quiera me gusta mucho investigar, he investigado mucho. Hace 3 años que dejé de investigar porque no me ha dado tiempo por el puesto que tengo actualmente, pero no te podría decir, pero hay patrones en mí, Ok. que el principal es que yo soy súper transdisciplinaria sin querer y es forzoso conmigo. O sea, a mí me va a atraer muchísimo más siempre el que viene de un lenguaje o con un lenguaje a hablar a otro lenguaje. Ujú. O sea, para mí es más rico un artista que se va, que va, no sé, como que para mí, pues mi editorial, por ejemplo, que es de la relación palabra-imagen, que ya sabemos que es una relación muy amplia, ¿no? En la estética. Me gustan los artistas visuales que escriben y me gustan los escritores que son muy visuales. Ok. Entonces hago libros híbridos. Ujú. Y son híbridos en el sentido de que no entran en la categoría de nada. De hecho, ha sido una complicación para ponerlos en librerías en ocasiones, porque No como entran que en quieren cierta salir categoría. de los moldes de las Oye, pero, disciplinas. Yo soy súper disciplina siendo alguien que, por otro lado, estudia a fondo las disciplinas y es extraño, pero es algo que sí me sucede mucho y no lo puedo evitar. Esa sería quizás mi característica oye, pero, principal. ¿no Me crees que de eso va el cuesta. arte? De salirse de la raya, de intentar cosas nuevas. Sí, pero tienes que, como quieras, si quieres ser un buen pintor, tienes que levantarte todos los días a pintar. Ah, claro, sí, sí, No, sí. no es, Sí, te compromete el cómo utilizas tu tiempo. O sea, el arte claro que viene de una inconformidad, ¿no? O de un cuestionamiento, o de un deseo de, pues sí es una inconformidad, ¿no? ok. Hasta la belleza es una inconformidad en el arte, porque pues el arte como que se quiere resistir a muchas cosas.
Pues es que el arte es más Pero utilizado el como arte también es una resistencia, ¿no? profesión y es formación y es Claro. trabajo duro y es todas esas cosas que parecen no ser y sí requiere un compromiso Ujú. con el tema. Y Yo disciplina. siempre digo, los artistas los admiro mucho en parte porque son capaces de explorar y de entregarse totalmente a un tema, a un concepto, a una idea. Y eso a mí me parece muy admirable, porque yo soy más dispersa, yo Ah, ok, creo. ok. Entonces lo veo y digo, ay, yo necesito tener más que uno. Pero justo para poder materializar ciertas cosas, por ejemplo, hoy en día que has tenido la oportunidad de estar al frente del Centro Cultural Fátima, pero ¿cómo ha sido, por ejemplo, tú como francesa, el migrar a otro país en función de aprender? Vaya, es complicado, inclusive a veces llegar a un país nuevo y empezar a aprender, no empezar de cero, pero sí empezar a aprender cómo, pues hasta a veces cómo trabajar, porque honestamente, que es mi siguiente pregunta, ¿cómo fue para ti este contraste cultural quizá? No tanto artístico, sino cultural cuando llegas a México e inclusive hasta el decidir quedarte, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa decisión de venir a México? Digo, no tanto San Pedro, Monterrey, Nuevo León, no, pero cuando en su momento decides venir a México, fue más personal, fue artístico, fue en la búsqueda de algo. ¿Cómo, Fue el cómo fue arte. el arte? Es que yo no, he hecho pocas cosas que no tengan que ver con eso. Em, Pues sí, fue por el arte, porque en la universidad, yo estudié en Inglaterra, me fui de Ok, Francia a los 18 años ok. por una oportunidad que tuve y me fui a Inglaterra un año a pensar las cosas porque justamente no me podía decidir sobre un tema Claro. para, Oye, ¿no? pero paréntesis, porque inclusive justo, y lo he dicho muchas veces, a los 18 años muchas veces tenemos que Nah, tomar decisiones de sí, las que más no, importantes de nuestra vida y sí, no tenemos ni puta idea de qué queremos. no, O sea, es nada. complicado, ¿no? Pero Es bueno, muy estresante. Yo me estresé profundamente a los 18. O sea, hasta se me bajó la presión y todo. Y me tuve que ir a vivir a Inglaterra para hacer espacio y para tiempo equilibrar las ideas, claro. para decidir. Sí, yo sentía que era demasiado que te pidieran decidir cosas Ujú. tan radicales y luego que cuentan si te equivocas. Y yo veía mucho eso en Francia, chavas y chavos que se metían a una carrera y al año siguiente a otra Y no les porque gustaba, ¿no? no. Y a mí No me hubiera encontraban eso. pasado, yo creo, de no haber tomado ese año que tomé, me hubiera pasado que yo me hubiera equivocado con la decisión porque yo en ese momento, cuando me fui a Inglaterra, no tenía ni en el radar estudiar arte como tal. No lo Ok. veía como algo serio porque en mi familia no era algo Ujú, serio ujú. hacer eso. Em, entonces, eran más, me querían en otras disciplinas Disciplina. como literatura, donde Ok. tenía una inclinación por lo literario en Ujú. general, pero sí era complejo porque aparte tenía la desgracia de ser una alumna aplicada y tener buenos resultados, entonces había como buenas escuelas que me habían Y tú estabas aceptado. en conflicto con eso, ¿no? No, yo Como estaba de que huí, agarré mis cosas, salió esa oportunidad y dije, perfecto, me voy y aprendo inglés. pensarlo, claro. Y yo quería ser viajera, eso sabía. Yo me quería ir de Francia siempre Ok. y esto fue la oportunidad y aprender el inglés era para mí muy necesario. Me quedé en Inglaterra a estudiar y en esa universidad que elegí, que es una universidad preciosa e increíble, donde fui muy feliz, ofrecía una carrera que me interesaba mucho porque era historia y teoría del arte, o sea, Ujú. era tu diploma de licenciatura y aparte, pues no era todo. Yo a los 18 no quería la historia, yo quería la teoría, yo Ya. quería entender ideas y tenía un cierto, no sé si desprecio, pero pues, Como mucha sed no de poner. valoraba el pasado. Muchas veces no lo hacemos, en No general. lo valoraba lo suficiente Claro. para decidir hacer una carrera que se llamase Historia del Arte. Pero la mía se llamó Historia y Teoría del Arte y eso me hizo muy feliz. Pero aparte te dejaban estudiar materias fuera de tu carrera, que eso era lo que yo necesitaba, como
pude estudiar semestres de filosofía y creo que para una carrera Y de arte es complementarlo, mucho ¿no? mejor. Sí, Sí. claro. Y bueno, esa universidad eh, tenía la colección más grande de América Latina, de arte de América Latina, de Europa. Ok. La albergaba, yo empecé a trabajar para esta colección, creo que de voluntaria. Y pues por tener ese vínculo con América Latina también había cursos, había conexión entre los maestros de la UNAM Convenios. y de esa universidad, había como una conexión importante ahí. Y pues yo me tocó estudiar arte moderno de América Latina en primer año, lo elegí. Bueno, yo quise, dije, bueno, pues voy a ver qué hay en América Latina. Ok. Eso era lo padre de mi carrera, la verdad, porque podía elegir cine, o sea, disciplinas dentro de las artes como muy variadas. Y pues me clavé, cuando estudiamos El laberinto de la soledad, me revolucionó totalmente, me afectó muchísimo y me encantó Octavio Paz y dije tengo que ir a México. Y también me gustaba mucho el surrealismo. O sea, el surrealismo, Francia, México, todo esto estaba para mí, era como un tema y me interesaba ese tema. Entonces gané una beca de estudios y me vine a viajar a México el verano de ese año y estudié como artes populares, era el tema de mi beca. Ok. Artes populares. Y viajé por todo el país viendo artes populares, sí. Vaya, estabas haciendo lo que querías, como querías, y encima te pagaban por ello. Sí. O sea, de alguna manera pero, Virginia estaba viviendo su sueño. Sí, Virgin trata de vivir su sueño porque pues si no vives tu sueño, ¿qué vives? A trabajar por los sueños de los demás y eso no está padre. Pues yo creo que parte de mi sueño es trabajar para el sueño de los demás, fíjate, Ok. pero me hace feliz también a mí eso. Me queda claro, Virginia, entonces, por lo que nos compartes, que eres una mujer que busca el cómo sí. Sí. Que busca la manera Sí, de seguir necia. caminando y de buscar y de gestionar y de filtrar lo que sirve. Hablando de filtrar, y también por eso te preguntaba como, no, es que luego es complicado la pregunta, es como preguntarte cuál es tu hijo favorito. Entonces uno no puede elegir entre ciertas artes, pero en tu experiencia, no nada más aquí, sino en toda tu trayectoria y tu carrera, ¿cómo haces esta curaduría? ¿Cómo filtras lo que sí puede o no puede ser inclusive hasta exhibido en una sala? ¿Cuáles son como esos criterios que tienes tú para filtrar y curar el arte? Ay, es muy buena pregunta y es compleja. Yo trabajo como muchas personas en las artes, mucho con mi intuición. Creo que hay algo, el arte es sobre ver, ¿no? Claro. Mucho de ello tiene que estar en el ver, entonces hay cosas que ves y sabes que funcionan, ¿no? El otro criterio es diferente aquí en Fátima por el tema de que aquí hay que tomar en cuenta muchos criterios porque Claro. es un espacio pues, que depende del dinero público, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho rigor y ciertos criterios. Yo trato de tener igualdad en representación entre los géneros, que es algo muy importante para mí. Y es la forma en que puedo aplicar o intentar aplicar ciertas ideas del feminismo que creo que son muy valiosas y necesarias y esenciales, como que haya un poco de paridad en este mundo, porque de acuerdo, sí. Hay más artistas mujeres estudiando y al final no se refleja esto ya en las carreras, entonces algo pasa y mucho tiene que ver con, lo sabemos, ¿no? El matrimonio, los hijos, la presión social, muchas cosas que tienen que ver con la biología, pero creo que también tendemos a reproducir ese patrón patriarcal, ¿no? Donde los hombres están destinados a triunfar y las mujeres
a a servir. retirarse, ¿no? Pues al final Sí. del día es una programación que nos meten, ¿no? Esa Sí, doctrina que... entonces como que eso es uno de los criterios importantes. Lo mismo, tratar de tener una apertura transgeneracional, es decir, de tener arte tanto de artistas que aún están en formación, con artistas que ya hicieron toda una vida, ¿no? Y acercarlos también y que haya esa proximidad entre ellos, para mí es muy importante, como un ejercicio de gestión cultural basado en la lógica curatorial, ¿no? Eso es Ok. como lo que yo hago aquí. Y también, obviamente, pues yo considero la calendarización una curaduría, efectivamente, porque hay también un intento de dar una lectura o un punto de encuentro de las obras que se presentan como desde el espacio, ¿no? Son individuales, pero si tú recorres cada exposición que hay en el centro, hay un lugar donde toca a otra que está Como, tienen expuesta. ese vínculo entre Sí, ellos, ¿cierto? sí trato de que suceda. Para mí el arte tiene que ser una experiencia transformadora. Si no te transformó acá cuando estuviste, entonces no contactaste con ello y no está bien ni mal. Puede ser que no todo es para todos, o a veces uno no está no es un buen día, o la obra no nos funcionó, ¿no? O sin entrar en criterios de si es bueno o malo, ¿no? Ajá, sí, sí, no es... Sí, como que es como lo que siempre nos basamos. Y estoy tratando de no usar ese criterio en general, sino con otras colegas lo hemos hablado muchas veces. Una de ellas, Pamela Meras, que hablamos de buscar como un profesionalismo, sí, también en la ejecución, en muchas partes, ¿no? Pero tienes que estar tratando de leer también la intención de la idea de este artista y la vigencia de ese mensaje al Claro, mundo. exacto. O sea, creo que como Ese curador timing es incluso, bien ¿no? importante, sí, o sea, es lo que buscamos, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer un poco como puentes Esos entre, vínculos, sí, claro. para que el arte pueda suceder, ¿no? Qué bonita Porque palabra, mira, para que el arte pueda suceder. sí, Claro. sí, porque tiendo a ser, sí, a creer que pues sí tiene que suceder algo, si no, no hubo arte. Totalmente, ¿no? Porque una cosa es hacer arte y la otra es que haya arte, ¿verdad? Justo, a ver, y me surge esta duda, ¿cómo se puede llegar a la conclusión de que algo es arte? O sea, vamos a partir primero el preámbulo, digamos, una definición muy, y ojo, muy general. El arte se trata de causar algo, ya o sea, sin darle una connotación buena o mala. O sea, si se creó una sensación en ti, es como ya la consecuencia del arte. Sí. Pero ¿cómo se llega al decir esto sí es arte y esto no es arte? Pues eso mucho depende de caso a caso, porque también pues a veces la diferencia es que, el que lo está haciendo sea artista o no sea artista. Empecemos por ahí. Yo me iría más por ahí, ¿no? ¿El artista nace o se hace? Pues es que es de las dos cosas, porque tú puedes yo sí soy una persona que cree en el destino, quizás por mi herencia católica, no lo sé, pero creo en el destino y creo que lo único que tratamos de hacer es esclarecernos ese camino que nos lleva a él, ¿no? Claro. Y puedes tú nacer artista y nunca revelarte a ti mismo que lo eres. O sea, es lo mismo que con tus decisiones de vida, todas. La sexualidad, todas las decisiones que uno toma son sobre eso, hasta dónde queremos vivir nuestro destino, ¿no? Y podemos ir abriendo y retroceder. O sea, podemos permitirnos muchas cosas en la vida también. Eso es lo muy padre, ¿no? De que puedes decidir un día abrirte y el otro cerrarte y no pasa nada. Creo que los artistas sí, creo que no pueden ser otra cosa que ser artistas.
O sea, sí lo puedes ser, pero quizás no vas a poder prosperar en esa otra cosa que estás haciendo mientras no estás haciendo tu arte si eres artista, ¿me Y explico? fíjate, lo complejo yo creo que es llegar a identificar lo que uno es bueno haciendo. Ojo, no Sí, quiero decir lo que uno es porque esa es una pregunta todavía más sí, complicada, es que ¿no? hay que ser honesto porque ajá, ser artista es también una formación, es Claro. también es una vida, es un trabajo, son muchas cosas a la vez. No es, sí, justo, más bien Es un no es un estilo compromiso. de vida, sino es una vida ejecutándose, Sí, ¿no? y es una vida que se está narrando y mirando y contemplando y analizando a la par y está mostrando partes para compartir con los demás y conectar de una manera que no es necesariamente la manera en que lo haces en una plática o no necesariamente usas las palabras, son imágenes, ¿no? Entonces como que los artistas saben hacer imágenes. Es una paradoja en un mundo de imágenes, Ujú, claro. Porque, ¿sí? a ver, es que aquí entra, inclusive me surgió otra duda, porque por ejemplo, hablando de imágenes, hablando de academia, hablando de la preparación, o si es una preparación empírica, etcétera. Por ejemplo, un carpintero. Pues un carpintero a lo mejor no tiene como esa academia y ese pasar por la facultad y por la universidad, pero, pero es un excelente escultor porque lo puede hacer nato. Entonces, habrá gente que se le pueda, o habrá gente que lo pueda validar o no como artista, porque ese es mi punto. O sea, cuál es el criterio para decidir si es un artista o no, Mira, sin sí. caer como en elitismos, pero por ejemplo el fotógrafo inclusive amateur en una composición de fotos, pues hay ciertos criterios para evaluar una foto, quizá, la composición, la luz, etcétera, pero no para evaluar al artista, ¿me explico? Entonces es ahí donde yo siento que hay como un punto de inflexión en donde se puede o incorporar o excluir tanto al arte como al artista, pero es complicado, ¿no? No, no es tan complicado, solo es un problema de definiciones y de aclarar Ok. términos, que creo que el problema de la palabra arte es que todo le cabe y nada le cabe. Entonces, Cierto. entonces Sí. el que tú puedas decir que cocinar ya a nivel de chef es un Ujú, arte y es un ujú. arte efímero y es un arte performático también y es un arte, por supuesto que sí, ¿no? Y las personas afortunadas que pueden consumir esas experiencias estéticas como una comida gastronómica, em, así con ese nivel de experiencia estética, porque es eso, ¿no? Pues, pues bien los afortunados que sí pueden tener esto, pero creo que lo podemos provocar también en la casa todos los días Justo, y ajá. puede haber esa sensación del arte, pero esto es muy diferente a como cuando tú lo llevas a una profesión y donde la excelencia, donde estás buscando ofrecer esta puede ser un momento, puede ser un... Yo creo que es más sobre la vivencia del arte en general que sobre el La objeto. La definición de lo que inteligencia hace, ¿no? artificial además ya va a terminar con ese pequeño Sí, problema que es creer que la técnica es suficiente para hacer algo. O sea, porque muy buen punto, la claro. técnica no es parte de, Es por un elemento supuesto nada que, más. uh-huh, o sea, por supuesto que tienes que dominar, entre comillas, el lenguaje que estás por Ujú, utilizar ujú. para poder romper sus reglas, reinventarlo y demás. El arte contemporáneo responde, además, creo que falta muchas veces la palabra contemporáneo, porque el arte del presente, el arte contemporáneo, también tiene sus reglas, tiene un lenguaje, tiene sus problemáticas y decirte que una obra de arte contemporáneo es, sí, claro que hay ciertos criterios repetitivos. Uno de los míos es, ¿está o no esta obra dialogando con la historia del arte? O sea, Ok. y eso parece que quizás es una pregunta elitista por algunos quizás, pero para mí es uno de Pero mis es un criterios. criterio para tener Quizás se ese vuelva vínculo, ¿no? retrógrado en Claro. un momento más ese criterio para mí, quizás va a tener su fecha de caducidad, pero me ha servido mucho para leer. Es una Ok. pregunta que yo me hago para leer la obra y esa misma pregunta me lleva muchas veces a sentir cierta satisfacción de darme cuenta que encuentro
un eco y un diálogo con otro artista del pasado, que es lo mismo que tú haces cuando lees un buen filósofo que está dialogando con otros filósofos, o Cierto. una novela donde están todas las novelas, ¿no? O sea, claro que sí. Fíjate, decía Ernest Becker No, yo ya me en, desvié. en La negación de la muerte, en su libro La negación de la muerte. Digo, hay tres, él plantea pues que hay tres premisas principales en las que el ser humano intenta perdurar y perpetuarse. El primero es la religión, ¿no? Esta narrativa del más allá, y si hay un más allá y te perpetúas ahí. El segundo son los hijos, que nos queremos imprimir en nuestros hijos y permanecer a través de ellos durante más tiempo. Y el tercero es el arte. Sí. Es decir, imprimir nuestro yo en el arte y digo, a ver, al día de hoy seguimos citando a Shakespeare y asombrándonos de las obras de Dalí, ¿no? ¿Cómo es contigo? ¿Cómo quisieras dejar esa, no sé si esa huella o eso, o sea, pero qué huella quisieras dejar que perdure y con qué? Ay, fíjate que yo creo que lo mío es más que le tengo mucho miedo a la muerte, Ok. porque en esas tres categorías que acabas de mencionar soy súper, em, me reconozco en las tres de Ujú. alguna manera. Em, pues, ay, no sé, yo creo que nunca uno es recordado como uno quisiera ser recordado. Em, o dejar al mundo, pues yo tengo la fortuna de tener un hijo, Ok. entonces esto para mí es mucho. Ujú. Em, y en mi trabajo, o sea, como en mi cuerpo de trabajo, estoy un poco a ciegas. Yo trabajo mucho como va viniendo la necesidad que yo siento, ¿no? He tenido épocas donde yo solo quería editar libros y tengo épocas donde solo quiero curar exposiciones y no quiero editar nada. Y a veces solo quiero estar en mi diario Entonces no sé muy bien, yo con que pueda siempre lograr que haya un crecimiento, que las cosas mejoren, que las personas eh, se encuentran en su obra y los públicos. Mientras sucede el arte en mi vida, creo que yo voy a estar muy feliz. Eso es lo que yo quisiera dejar como, como muy claro, que el arte eh, sí, sí, sí es de lo más importante que tenemos. Yo creo tanto en esto como quisiera que este mensaje se quede, no sé, como que se sienta Ujú. siempre. Que perdure, ¿no? El tema de O hacer que el mínimo arte suceda. que pase y que... Nos estás compartiendo, o bueno, más bien de lo que compartías, me llamó la atención que decías, muchas veces trabajo a ciegas Mm, y hay que resolver en el momento, ¿no? O sea, sí, no quiero decir improvisar, porque no se trata de improvisar, pero sí de a resolver veces en el sí. momento. Pero esta frase de trabajar a ciegas implica un salto de fe. Es decir, Ah, sí. em, voy a estar haciendo esto, no sé qué va a pasar, porque muchas veces justo no podemos medir, en otras sí, sé que puede pasar esto y si pasa esto, hago esto. Sí. Pero muchas veces no se sabe qué es lo que va a pasar, que es justo trabajar a ciegas. Y es dar ese salto de fe. ¿Cómo descansas tu fe? Digo, nos compartías tu legado de la religión católica, por ejemplo, pero ¿eres una mujer de fe? ¿Descansas tu fe en algo? ¿O es más por herencia que por llevar a la praxis tu fe? Pues sí, yo creo, cuando trabajas mucho con artistas, em, desde muy joven, yo no siempre tuve la confianza en mí misma, la debida confianza que puedes tener para hacer las cosas, ¿no? Es algo que he tenido que trabajar mucho en mi vida, pero al estar mucho con artistas, em, claro que sí, tienes que creer en ello que estás haciendo al 100. Si no crees en ello al 100, las cosas no salen bien. Y sí hay que, no sé si es fe la palabra o es como esas palabras como inspiración, fe, entonces como que están muy manoseadas Sí, la verdad es que sí. y muy ocupadas.
Pero creo que sí es un sentimiento de devoción muy parecido a lo que se siente en la fe. Y es algo, es un lugar donde no dudas. Y ¿Qué crees que te hace llegar a ese punto, en el ya no tener miedo y el no dudar? pues en mi caso como que mucha terapia de sanación espiritual y 2, mucho análisis y 3, mucha práctica. Sí, o sea, es hacerlo una y otra y otra y otra vez hasta que ya sea como una práctica. ¿Se pudiera traducir en Y te concentras permitirte cometer realmente. errores para identificar qué haces mal? Sí, de hecho esta semana he estado pensando mucho en el error, fíjate, Ok. porque he tenido diálogos con artistas que insisten mucho en el valor del error en su trabajo y así. Ujú. Y yo nunca lo había como, o sea, sí lo entiendo, pero no lo había valorado tanto como ahora, pensando en que el error es lo que nos distingue aún de las máquinas. Y creo que el error es lo que nos va a rehumanizar. Y me está gustando mucho pensar en eso así, fíjate. Como que ayer me di cuenta, o sea, ves que hay todo ese miedo de que la inteligencia artificial pueda sustituirnos y Ujú. demás, o pueda tener emociones, ¿no? ¿Y qué Ujú. pasará cuando Ujú. tengan emociones? No, señores, ¿qué pasa cuando nosotros nos hacemos Dejemos, máquinas? dejemos de sentir Cuando nosotros, nosotros ¿no? nos estamos mimetizando a la Ajá. máquina, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué? Porque somos miméticos, somos nosotros los que estamos creando esto, además. Entonces, el error es bien, bien central. A mí me ha costado muchísimo aceptarlo, por eso me tocó ser editora y sufrirlo toda mi vida. Aparte, como trabajo en otros idiomas, Ok, es una ok, pesadilla, o ya. sea, Pero mira, pesadilla. me gustó mucho la frase Pero bueno, que acabas de compartir, de que el error es lo que nos distingue de las máquinas. Y justo hablando tanto de palabras y definiciones, yo creo que, a ver, evidentemente las palabras toman esa carga por la carga que nosotros les damos y por cómo las vemos. Y es que yo creo que nos han enseñado que equivocarnos es malo y que equivocarte está mal y que no te puedes equivocar. En esta narrativa, inclusive de la búsqueda de la perfección y el éxito, ¿no? Como esta doctrina de sí, este ABC de acaba la escuela y busca un buen trabajo. Whatever that means, sí, you know? solo Es cuidar como, solo cuidar el empaque de la vida, ajá, ¿no? y cuando se va navegando sobre esa narrativa, pues evidentemente se crean estas definiciones y estos constructos de cómo nombramos, llamamos y definimos a las cosas. Y vaya, no se trata de romantizar el error, pero yo No, creo que se trata más bien de verlo con un enfoque distinto al que a lo mejor nos han enseñado, porque al menos yo particularmente creo que cuando ya no me están funcionando las cosas, pues hay que cambiarlas, aun y que sí, sea una programación que yo tenga desde hace mucho tiempo, ya no me funciona. sí. Entonces yo creo que justo es como el llorar, por ejemplo, ¿no? Nos enseñaron que llorar es malo, o pensamos que si alguien está llorando es porque está triste. Y es, ah, ya no llores, no, ven. Es como, no, o Sí. sea, hay muchas razones por las que alguien puede llorar. Por ejemplo, contigo, Virgin, ¿cuándo fue la última vez, fíjate la No, yo me pregunta, la paso la llorando. última vez que lloraste, pero de felicidad? Ay, no, hombre, todos los días. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mira, No todos los días, porque tengo días malos, no es cierto, pero últimamente han sido días muy gratos. ok, Entonces, por haber sido días tan gratos, de mucho amor y mucha comunidad, em, he tenido lágrimas de de alegría alegría, claro. y de gratitud. Y es Sobre que, todo de gratitud, que es muy bonito lagrimar de gratitud. claro, Es una sensación como de mucha plenitud, de da muy, paz, de como te el mar. libera, ¿no? Digo, yo creo que todo el mundo hemos tenido esa lloradita que termina así, es como, y te sientes más, más ligero, más libre, ¿no? Sí, Digo, yo siempre he creído, y más últimamente, que llorar justo libera. Yo creo que es esa manera física que podemos materializar de depurar cualquier emoción, ¿no? Tristeza, digo, porque se puede llorar de tristeza, felicidad, enojo, estrés, dolor, angustia, no sé, muchas razones. Pero entonces me queda claro también que eres una persona que se permite entrar en contacto con sus emociones. Si las escuchas, entonces, te no las permites. entiendo nada.
Sí, es como mi punto débil, pero sí le intento, le echo muchas ganas, muchas. Cuando mencionabas de estar trabajando, A mí me ha costado justo conectar con eso. Cuando era niña estaba muy desconectada ok, de eso y ha sido todo un trabajo conectarme. Creo que México ha sido esencial en esa búsqueda y parte de por qué me quedé aquí creo que tiene que ver con esto, que pude tener un encuentro más integral con la identidad y la vida y muchas cosas en general para mí. Pero sí, pues ya, yo ya no me permito más bien hacer nada que no esté en sintonía o en acuerdo con mi cuerpo y con mi deseo, pero mis emociones son un desastre. O sea, no puedo decirte que estoy muy buena en eso. O sea, soy muy emotiva ujú, soy una persona que, que sí, que tienen emociones muy intensas de repente ya. que transitar. Entonces, pues por eso escribo y por eso hago muchas otras cosas como para entenderlas, ¿no? O sea, el diario para mí ha sido ese ejercicio de tratar de entenderme un poco mejor. Sí, Yo siempre he creído que el hacernos preguntas es donde está lo interesante, porque si no te cuestionas cosas, inclusive hasta, digo, hay preguntas muy, muy grandes y ambiguas como el por qué me gusta lo que me gusta, ¿no? Y hay que irse muy atrás. sí. Pero inclusive hasta en preguntas como esas, el hoy quiero ponerme falda. Entonces, el preguntarte algo quizá no vayas a encontrar la respuesta, pero hace que te formules más preguntas. Y al intentar darle respuesta a esas preguntas es donde uno crece, ¿no? Pero Sí, cuestionándose las cosas, realmente es me sí. gusta esto, quiero hacerlo, no quiero hacerlo, y plantear límites, que yo creo que es lo más difícil, o sea, aprender a Sí, decir que no y poner límites en sí. ciertas cosas es como muy Aprender a complicado, decir ¿no? que no es parte del arte de vivir. Se complica un Debería de ser montón. así. Capítulo 1. Híjole, y es un capítulo, pero muy grande, ¿no? Pero yo creo que parte, y lo retomo de lo que mencionabas hace rato, parte de, de escuchar nuestras emociones, más allá de si las entendamos o no, pero saber que ahí están, pues, no omitirlas, no obviarlas, y las que sean, ¿no? Tanto los monstruos que te dan miedo como los payasos que te hacen reír, porque pues tú los hiciste, son tuyos, ahí están y tú los creaste. ¿Cómo ha sido contigo, por ejemplo, en tu vida en México, o cómo es más bien, cómo será, eh, y vaya, este andar que has tenido no solo por México, sino por todo el mundo? eh, ¿Qué sigue para ti? Es decir, no el día de mañana, sino te ves a lo mejor regresando a Francia, quedándote en México, sigue un nuevo reto. ¿Cómo te ves el día de mañana? Mm, no, en Francia no me veo regresar, pero me gustaría ir más seguido. Ok, O sea, yo ahorita sí estoy concentrada en tratar como de darme una mejor vida de muchas maneras y una de ellas es ver a mis hermanas y mis hermanos y mis sobrinos y mi sí, papá claro. y así como más seguido. Eso estaría muy bien. Pero no, me veo como que creo que sí voy a irme de México. No sé si una temporada o larga o corta. Yo sé que regresar es, no lo dudo. Me veo como, pues yo me deseo más bien, más que verme, me deseo como logrando los objetivos que tengo, ¿no? Y uno de ellos es que ya me quiero tratar de concentrar seriamente en desarrollar en el papel algunas ideas que tengo de mi práctica como, o sea, como profesional del arte, de Ujú. cosas que quisiera compartir. Creo que me deseo como lograr este proyecto. O sea que se viene Y, un libro. híjole, esto es una gran palabra, pero Bueno, se viene un proyecto muy yo tengo interesante. como el don de posponer ese proyecto, entonces ya lo estoy tratando de dejar de posponer. Pues mira, estás grabada en donde nos estás diciendo que ya lo vas a hacer. Ajá, Tú y el sabes decirlo, cuánto. y como yo soy alguien de mucha palabra, o sea, hay algo que sí me sorprende mucho de mí y hasta a veces digo, cuidado con lo que dices Se porque, puede convertir en realidad. no, es que si te digo algo, ya lo tengo que hacer. O si me comprometo con alguien, es mi palabra, está ahí y Claro. no la puedo romper. Y muy, es algo que es recurrente, o sea, lo he Ujú. observado en mí muchas veces.
Y pues sí, estoy como cortada a la antigua. No, no, pero a ver, y me hace mucho sentido. A ver, yo también tengo 2 hijos pequeños, el más grande tiene 9 años. Y una de las cosas que yo intento enseñarle a mi hijo, y lo he hablado un par de veces con él, y digo, hijo, lo único que tú tienes y que nadie te puede quitar, pero lo único que tú tienes que realmente vale y nadie te va a quitar es tu palabra. Sí, Entonces cuida mucho lo que vas a decir. Si no quieres hacer algo, di que no y no pasa nada. Si lo sí. quieres hacer y dijiste que sí, pero no querías, hazlo porque dijiste que sí. Vaya, el cuidar la palabra, ¿no? Sí, hay que Porque pensar mucho antes de decir que sí o que no a las cosas. claro. Y sí, cuidar mucho eso. Yo también creo, aunque soy muy mal hablada, como que cuido un poco más mis decretos ya, porque luego digo, me comprometo en 4000 cosas y me Sí. encanta, obviamente. Yo soy muy hiperactiva, como muchos saben cuando me conocen, que necesito hacer muchas cosas siempre. Pero lo del libro no sé, pero sí quiero dedicarle a la reflexión un Ok. poquito y a la investigación ya más centrada en ciertas temáticas que me interesan mucho. Una de ellas que me ha interesado siempre y ahora me doy cuenta que me interesa más es la cuestión de espiritual, ¿no? Nice. Qué lindo. Entonces estoy como trabajando más seriamente ya en desarrollar un pensamiento sobre esto en la práctica. Digamos que de alguna manera entonces, así lo sintetizo yo, vas a dejar de trabajarle a los demás para trabajar en ti, para concentrarte en ti. No creo, a mí me encanta hacer exposiciones y trabajar con artistas y dialogar con ellos y todo lo que aprendo, lo que entiendo como mis certezas, ellos me ayudan a validarlas, ¿no? Ellos Claro. muestran que sí es cierto, ¿no? Em, yo espero como hacer siempre curaduría porque es un ejercicio que me hace muy feliz y me maravilla. Creo que es una gran suerte de mi vida poder hacer exposiciones y me encanta trabajar en un espacio. O sea, es algo que me gusta mucho. Oye, Virginia, ya para ir concluyendo, quería preguntarte, yo creo que es inevitable la pregunta, pero cómo van dos vertientes, cómo, ojo, no porque se esté haciendo mal, o sí, no lo sé, pero porque yo creo que siempre se puede hacer mejor. ¿Cómo crees que se pudiera mejorar como esta vertiente artística, no solamente aquí, sino en lo macro, pues? O sea, ¿qué haría falta entonces para que el arte siga sucediendo? ¿Cuál sería como tu punto de vista? Ah, Quizá en México, para que siga sucediendo, ¿qué haría falta? A ver, desde un punto de vista como artista, ¿qué te gustaría que sucediera para que el arte siga sucediendo? pues, perdón, son muchas cosas. El arte siempre va a encontrar su camino y quizás algún Ok, día ya ni lo vamos a necesitar. Y quizás, pues, no sé, pase, pero lo veo complicado que pase. sí, Lo, yo veo complicado que no necesitemos el arte, sí, muy yo complicado. también, pero como quiera los artistas van a seguir siendo artistas y van a seguir haciendo arte con lo que sea que tengan a la mano, eso me queda claro. Y así es esto, ¿no? A mí sí me gustaría como que se tome más en serio dentro de los programas culturales lo que es el arte, pero no como espectáculo, no nada más como, como algo para distraer a la gente, ¿sabes? A mí me No duele solo como mucho, entretenimiento. me duele mucho que estemos em, viéndolo así de muchas maneras, muchas personas, bueno, yo no, pero lo identifico, y que se tome como una profesión de ser apoyada y como una profesión esencial en la sociedad, ¿no? Porque ayuda a las personas a conectarse, a sentir su humanidad, a verse, a reconocer a sus muchas emociones o sus sueños, lo que tú Es una quieras, manera ¿no? muy interesante de conectar O con las emociones. subrayar las injusticias o subrayar temáticas que son necesarias de atender como grupo social. O sea, que le demos un poco más ese enfoque también como sociedad, como Claro, pensamiento. Creo que esto claro. estaría bien.
Y pues sí, los artistas de ser serios y comprometidos, ¿qué te digo? Porque también, Habemos muchos que ¿no? no somos tan comprometidos. No sé, o sea, también Cuál hay es? un mercado del arte que hace que las cosas a veces se distorsionen y se pueden convertir en algo frívolo cuando es algo tan esencial que es la paradoja, ¿no? Y ahí se metan como muchas, es- no sé, como muchas, muchos supuestos y Ok. polémicas en lo Ujú. que sí es arte o no, y que es muy desafortunado. Creo que podríamos ya empezar a enfocar las pláticas en otros lugares. Ese sería mi deseo como sociedad en general. Que crezca el nivel de debate entonces, ¿no? O sea, que Sí, que suba de si estemos es arte no sea asumiendo más que bien. ya hay cosas que, ajá, que Claro. ya debemos de tomar por sentadas, Ujú. ¿no? Oye, la creatividad, ¿cómo la percibes tú? O sea, el proceso creativo y la creatividad en sí, hay gente inclusive que dice que la creatividad se parece mucho al plagio. No comparto la idea porque pues no, o sea, siempre tenemos que tener un punto de partida, ¿no? Lo que sea. Sí, es que todo es un sistema de asociaciones. O sea, Exacto, construimos claro, sistema así, de asociaciones. construimos así el sentido. Entonces, es muy claro que en un mundo saturado de imágenes, por ejemplo, pues las propuestas ahora de fotografía pues son como instalaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se está como Mm, haciendo más compleja ujú. la plática, se está haciendo más compleja la referencia, entonces tenemos que Claro. seguir, claro. Em, Dije, justo yo creo pero que, lo creativo, perdón, ajá, es que es problemático también porque es una sociedad hipercreativa la que tenemos ahora, que está en la publicidad, nos envuelve. eh, y hipercreativa y con más y mejores herramientas también para desarrollar sí, las habilidades, ¿no? o sea, todo el mundo está siendo creador de Ujú. contenido, es algo bastante fuerte y son contenidos audiovisuales Claro, que sí, sí. implican mismos recursos y herramientas que las que usan los artistas, ¿no? Entonces, Ujú. Sí, solo eh, herramientas distintas, ¿no? También. ujú. Entonces la creatividad, pues, es, es maravilloso, ¿no? Obviamente. Creo que crear da la certidumbre de tener un centro como fuerte en uno mismo. O sea, creo que sí es un buen lugar. em, y en una sociedad hipercreativa, desafortunadamente, hay muy poca conciencia de ello Ujú. siendo, ¿no? Decía Roberto Martínez que la creatividad no se encuentra, que la creatividad o la inspiración te alcanza. Es decir, tú de repente te pones a escribir, o sea, no es como que te vas a sentar a escribir y, a ver, ¿de qué voy a Pues sí, es escribir? como No. cuando dices me cayó el 20. Ajá. O sea, Entonces pues te empiezas a poner a escribir, empiezas el ejercicio y de repente te alcanza la inspiración, te alcanza el proceso creativo y lo das. ¿Tú compartes esa idea o tú crees que sí es como un, o vaya, más bien la pregunta creo que es cómo es tu proceso creativo? no, más bien ¿Lo buscas o yo, te alcanza? no, yo todos los días hago micropanchos porque me llegan frases cuando estoy al volante, ¿no? Y Ok, ok. digo, ay, se me va a olvidar. No, yo tengo como procesos creativos muy frustrados por mis ocupaciones Ok. y mi vida, o sea, Cotidiana es. no, estoy jugando, pero sí me ha costado mucho acoplarme a trabajar en oficina Ujú. y entender que mi trabajo creativo tenía más que ver con hacer calendarización, programación y mostrar cómo hacer las cosas y así. Yo antes me levantaba y me sentaba a mi computadora y ahí estaba horas Ok. haciendo um, lo que sea, deriva, escritura, investigación. Y pues aquí he trabajado de manera muy diferente, ¿no? Como para crear, porque pues ya es más, ok, vamos a hacerlo Es más así. coordinar que crear, quizá. No es las dos cosas, pero implica un ejercicio de coordinación y de un equipo completo. No es Claro. un proceso como interior, solitario, nada más. O sea, está esa parte, pero también está la otra, y la otra toma más espacio. Es complicado estar al frente de un equipo de creativos también. No, a mí me encanta. Aparte, la verdad, o sea, aquí es un equipo increíble. Ujú.
me ha tocado trabajar, bueno, en el equipo así cercano de todo lo que es contenidos. em, es un equipo de mujeres, ¿no? Ujú. Somos mujeres. Y bueno, pues ya en operación también hay hombres que están al mando, pero es un equipo tan bueno que hemos podido desarrollar muchas cosas y eso Qué a mí chido. se me hace muy emocionante. Claro. Y que cada una pueda crecer en lo que sí le llama mucho la atención, eso para mí es muy gratificante trabajar Ujú, así. ujú. Y trabajar desde, bueno, habrá que preguntarles a ellas qué opinan, ¿verdad? Pero yo como lo veo es que como que yo prefiero que estén trabajando y desarrollando cosas que se les da, a obligarlas a crecer A que hagan habilidades otra cosa, nuevas ¿no? que no se les da, porque si trabajas en lo que sí se te da, pues lo profundizas, lo Claro. buscas. Entonces hemos llegado a resultados muy lindos de patrones, de cosas dentro de la identidad que tenemos, que es Ujú. limitada, hemos como podido abrir Ok. posibilidades. Y esto es lo más bonito del trabajo de equipo. Qué lindo. Y me hace mucho sentido lo que dices, comparto la idea, porque yo, por ejemplo, soy de la idea, no sé, por ejemplo, si mi hijo me dice que no es bueno en matemáticas, inclusive esas programaciones que tenemos es de si mi hijo no es bueno en las matemáticas, le voy a poner un tutor de matemáticas. Mm, Pero si mi hijo es bueno en la danza, no le voy a poner un tutor de matemáticas, le voy a poner un tutor de danza ujú, para que desarrolle la danza, porque en ujú, eso es bueno, eso le ujú. gusta. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Puede ser matemáticas o puede ser cualquier cosa que aparte pasa muy seguido. O Sí. sea, sucede mucho, ¿no? No, uno siempre tiene, por eso el error también, siempre te quieren corregir. Ajá, Donde eres débil o no vas, cierto. pero es para qué vas a estar ahí torturándote donde no eres, si donde sí eres puedes desarrollarte más. Y creo que eso ya es un pensamiento que cada vez los chavos, mi hijo, por ejemplo, que es adolescente, lo tiene súper claro. Qué chido. Y él ya no Claro. quiere negociar lo otro, que también digo, bueno, sí, pero primero termina de aprender a escribir, Ajá. leer y Sí, o contar sea, y tener una luego, estructura, ¿no? También. sí, porque tampoco es así de Claro. que O sea, lo mismo decías con el arte, pues, o sea, no sí, necesitas ser la un formación experto en la sólida, técnica, no, pero pero una formación necesitas sólida contemplarla. es importantísima. Claro. Sí, sin ella no Sí, sí, haces sí. nada como quiera. Sí, es la estructura, ¿no? Lo que va a sostener Sí, también lo de arriba. sí, Totalmente de acuerdo. sí, pero si eres bueno en algo, pues que sea eso lo que Ujú, desarrollas, ujú. no obligarte A que a perfecciones en lo que no eres tan bueno. Pues es que no podemos ser buenos en todos. Por eso, no, y se vale. Y yo disfruto mucho que en mi equipo todas las chicas son, pero súper mejor que yo en lo que hacen, o claro. sea, y, y yo disfruto mucho ver cómo su excelencia mejora el contenido y lo hace como mejor o lo que yo puedo aportar a su crecimiento y enseñarles también, lo disfruto mucho porque Yo creo que esa es la mejor manera de saber hacer un buen equipo, ¿no? O sea, sabiéndose de que o sea, yo no hago lo que hace ella y lo que hace ella lo hace muy bien y yo no lo sé hacer, pero mira, tú sabes hacer algo, tú también sabes hacer algo, yo sé sí, hacer algo y juntar las fuerzas, ¿no? En vez de competir entre uno y otro. O sea, el sí, saber ser equipo. sí, no, aquí como que creo que no nos pasó y ha sido muy gratificante. Yo he disfrutado mucho. O sea, sí voy a extrañar mucho mi equipo, muchísimo, en cuanto ya no esté con ese equipo, pero a lo que voy es que siempre cuando tú haces un proyecto, también vas atrayendo a las personas o no. Y yo he tenido la dicha aquí que se han acercado muchos jóvenes para compartir o para estar cerca, ¿no? Para ver cómo es. Y yo digo, siempre hay que estar cerca de los jóvenes Ujú. porque Pues son los que andan haciendo las cosas, ¿no? Son, sí, son los que hacen que las ellos cosas saben, sucedan también. sí, ellos tienen la energía que uno ya Sí, no tiene además. exacto. Sí, sí, eso es muy cierto, porque también se requiere mucha energía y tiempo, vaya, no que no se quiera hacer ahora, pero la realidad es que ya no es lo Se mismo va. que hace un tiempo, o No, sea, no, sí, lo tengo, ajá, uno lo tiene que aceptar, que llega ese sí. momento donde ya no corre igual. Sí, pero afortunadamente se tiene la posibilidad de crear equipos tan increíbles como el que creaste aquí y seguir aprendiendo y seguir creciendo, ¿no? Creo yo que así lo sintetizo, pues, la plática, yo creo que con esto cerramos.
el buscar el cómo sí, el buscar cómo sumar siempre, ¿no? Y el hacer que las cosas sucedan, el querer hacer que las Sí, cosas sucedan. sí, hay que ser bien necio, hay que... Tocar puertas, miren, las matemáticas no mienten. Entre más puertas toque uno, una se va a abrir, tarde o temprano. O sea, el tema Sí, es yo tengo ese método, ajá, sí. hasta por estadística. Virgin, qué rica plática. Muchas gracias. ¿Algo que Gracias quieras a ti. agregar, algo que quieras compartirnos, alguna Mm, primicia por ahí mm, interesante? ¿No? No, ya. Muchas gracias a ti por No, esto. muchas gracias. Disfruté mucho también. Me gustó mucho la plática y pues nada, gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron acompañando. Virgin Castel, artista, Nos, actualmente aún al frente del Centro Cultural Fátima en San Pedro, Nuevo León. Y pues nada, insisto, gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Nuevamente muchas gracias también por abrirnos las puertas aquí del increíble lugar en el que estás al frente. Y nada, recuerden, quiéranse mucho, cuídense un chingo. Besos, chao, chao. bye.